y no se dan cuenta de lo que los rodea, nada. ¿Cómo? Sí, sí. El, escuché el caso de un señor, la mujer le empezó esa cantaleta, cómpreme un celular, cómpreme el celular, y el hombre con gran esfuerzo le compró un celular. Y después la señora, eran las 2 de la mañana y con su celular. Y ya el hombre un día decidió dejarla, porque el celular era más importante que él. Y entonces él aconseja, no le compren celular a sus esposas si no quieren que... Terrible, ¿no es cierto? Parece un chiste, pero sí. Porque usted ya tiene algo de temor de Dios. Pero la mayoría de las personas yo he visto que son esclavas de eso. Porque se forman y no pueden vivir sin celular. Aún en el culto toca poner, si quieres escuchar a Dios, apaga tu celular. Porque aún en el culto lo usamos, o sea, están ahí. Cuando lo usa como para las citas no hay problema, pero cuando ya lo deja prendido para estar pendiente, no. ¿Por qué no tenemos eso de dejar el celular? Yo, por ejemplo, a mí se me olvida que tengo celular. Pero yo le digo que yo tengo Face, pero no tengo Book. ¿O no tengo Face? Pero no Book. Porque no quiero que seamos esclavos de esas cosas y Dios tampoco. Las cosas están para, como cuando le pasa como a los adventistas, que creen que el sábado es el día de reposo y son esclavos del día de reposo. Pero la Biblia dice que el Señor hizo al hombre primero que el día de reposo. Y al día de reposo lo hizo por causa del hombre. No es que sea malo, ¿no? Pero no. Entonces Dios quiere que usted no sea, ¿qué? Pero que se haga hábitos buenos, como escudriñar la palabra de Dios. Decía que el tiempo que a solas con Dios es un tiempo que pasamos para de calidad con Dios, para hacer solo cosas que a Él le agradan, o sea, son cosas que hacemos estrictamente para Él, no las hacemos para nosotros, sino para Él. Bueno, yo le decía que pedía que fueran mínimo, ¿qué? 20 minutos. No es mucho de nuestro tiempo, pero sí podemos hacer una gran... hacer o invertir, creo que son los mejores 20 minutos invertidos de la vida de uno de cada día, sería sacar ese tiempo a solas con Dios. Yo decía que que se deben hacer 3 cosas como mínimo o 4 cosas, pero 3 como mínimo que no serían negociables. La primera cosa que uno debe es orar, pero para pedir a Dios que nos dé oídos para oír, ojos para ver y un corazón entendido. Muy bien, hermana. Bueno, hermana, para que lo oigan bien. Hay veces es bueno que le digan a uno cuando no lo cogió, pues repítalo. Yo no tengo, porque yo soy maestro, entonces no me molesta repetir para que lo cojamos. Y le agradezco a usted que lo diga, porque ves que si nos interesa volvemos a preguntar. Entonces decimos,
Debemos orar para que Dios nos dé oídos para oír, ojos para ver y un corazón entendido. Uno dirá, pero los ojos siempre son para ver. Pero el Señor siempre él decía, el que tenga ojos que vea, el que tenga oídos para oír, oiga. Y lo que el Espíritu dice en Apocalipsis. Porque uno puede, y los que leen entiendan muy bien, uno puede tener ojos y no ver nada. Y no es porque sea miope. Sino que no le presta atención a lo que está viendo. Uno, ¿para qué usa los ojos? ¿Para ver o para qué? ¿O para mirar? ¿Sí? Es diferente ver, mirar, observar, es diferente. Entonces, aunque son sinónimos, no siempre significan lo mismo. Cuando le pasa a uno que por ejemplo, un día yo estaba con mi esposa allí en el San Andresito, aquí en la 68. Y mi esposa se estaba vestida como de rosado. Entonces ella me dijo, espéreme aquí, yo voy a hacer unas compras de mujeres. Entonces yo me quedé ahí en la puerta y entonces llegó un hermano de la iglesia y nos encontramos ahí. Y me dice, pastor, ¿qué está haciendo aquí? Le dijo, pues esperando a mi esposa que dijo que ya venía y ya llevo un poco esperándola. Y me dijo, ¿de qué color está vestida? Y yo dije, esto está vestida como de naranja. Y él se fue a buscarla y no la encontró. Y cuando llegó mi esposa y llegó él también, me dijo, pero su esposa no está vestida de él. ¿Sí? Pues parece raro, ¿cierto? Pero aunque uno tiene, a veces no presta atención, no está viendo, no está observando. ¿No les pasa a ustedes también? A no ser que sea, como decía esta mañana, chismoso, que ahí sí le dice, uy, mire, iba con todos los pelos y señales, ¿no? Pero no, hay veces nos pasa eso a nosotros. Pero ¿saben que eso nos pasa también al leer la Biblia? Que la leímos y aunque yo salí de la casa con mi esposa, la acompañé ni siquiera me di cuenta de qué color estaba vestida. Sí, eso pasa. Yo soy muy despistado en eso, ¿no? Yo nunca me he puesto. Yo lo único que le veo a las personas generalmente, ¿qué es? No, ni siquiera la cara. Los ojos. Y por ahí de vez en cuando el pelo y eso. O el cabello. Sí, yo casi no soy muy detallista en ese aspecto. Bueno, y a él que no le veo ni al pelo. Pero es muy importante eso. Así nos pasa cuando uno lee la Biblia, hay veces la lee y no le presta ni pinche de atención, o sea, ni un poquitico de atención.
Y puede Dios estarle hablando a uno y uno no se da ni por entendido. Por eso es que tenemos que pedirle a Dios que nos dé oídos. Por eso Jesús dijo, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Señor dice. Oíste que fue dicho, pero yo os digo. Entonces cuando yo voy a eso, a estar ahí, debo llevar, con anterioridad debo tener algunas cosas que son muy importantes. Debo prestar atención a lo que leo. Yo le decía que qué importante es que dice la Biblia que donde 2 o 3 estén en su nombre congregados. ¿Aquí estamos congregados? ¿Sí? ¿Y lo hemos leído? ¿Le hemos prestado atención? Yo creo que muchas veces no. Por la actitud que hay veces tenemos en la casa del Señor. ¿Cambiaría nuestra actitud si sabemos que el Señor, cuando nos reunimos, se hace presente con nosotros? ¿Cambiaría nuestra actitud en todo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Nuestro comportamiento? Nuestra hora de llegada no es por los que llegan tarde, porque generalmente muchos llegan tarde, ¿no? Cambiaría muchos aspectos si tan solamente tuviéramos ese concepto. Mire, en la Biblia cuenta la historia. ¿Cuántos creen que Dios nos está viendo? ¿Sí? ¿Sí? Uno, en la Biblia cuenta hay veces cosas que son chistosas y que uno dice, pero ¿cómo así? Así como cuando uno nombra los atributos de Dios, pero no es consciente de esos atributos. Por ejemplo, en el caso de la Biblia, narra una historia de una mujer que huye de su ama y Dios la encuentra. Primero lo que Dios es que le habla. Y le pregunta, ¿y usted qué está haciendo por acá? Y dice, no, es que estoy huyendo. Dios le está hablando. Y Dios le pregunta, no está viendo a nadie, pero ella entiende que Dios le está hablando. Y le dice, no, es que huyo de mi señora. Y entonces Dios le dice, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo ella. Y entonces ella entiende, está escuchando la voz de Dios, pero llega y dice que ahora entiendo que Dios me ve. ¿Sí? O está oyendo la voz de Dios, pero ella no piensa que está escuchando a Dios, ni se hace consciente de que Dios le está hablando. Hubiera dicho, ahora entiendo que Dios habla, pero no dijo así. Ahora entiendo que Dios me ve. Es como raro, ¿cierto? ¿Será que nos pasa a nosotros lo mismo como a Agar? Pero no solamente le pasa a Agar. Ustedes recuerdan, ¿cuál es su actitud si una burra le hablara? Sería una sorpresa, ¿cierto? ¿Saldría corriendo? Pero en la Biblia cuentan que una burra le habló y salió corriendo el hombre. Ni siquiera se dio cuenta que una burra le estaba hablando.
Porque si hubiera dado, o sea, hubiera dado cuenta o estuviera consciente de que se hubiera espantado. Pero él no siquiera se dio por entendido que una burra le estaba hablando. ¿Cómo estoy yo hablando con una burra? Y una burra me está explicando y antes me está preguntando que por qué la castigo. ¿No le parece una ironía eso? Si ni siquiera estaba consciente que la burra le está hablando. Más veía la burra que este tipo. Y era profeta. 3 veces se le apareció el ángel a la burra y la burra lo esquivó. Y este que era profeta estaba tan ciego que no podía ver un ángel que estaba delante de él. No tenía ojos para ver. No tuvo oídos para oír. Muy triste, ¿cierto? Por eso es que la necesidad de pedirle a Dios que nos dé oídos, oír, ojos para ver. ¿Cuál será la razón por qué no tenemos ojos para ver ni oídos para oír? Por los afanes, por el afán. Sí, señora. Es que cuando no se ve, no se escucha, no se entiende y no camina es porque la persona no está apta. Porque la cuestión es de actitud, de tener elementos para poder ver, tener elementos para poder escuchar, tener elementos para entender. Y eso se adquiere estudiando, toca estudiar. Bueno, no tanto, no tanto. Jesús dijo, aunque es importante lo que tú dices, pero hay una cosa que se llama interés. Si algo me interesa, yo presto atención. Si hay ese interés de saber algo, me va a llevar a prestar atención. Pero si a uno, por ejemplo, a mí me hablan de fútbol y a mí no me interesa. Entonces, que ganó este, que ganó el otro, no. Porque no me qué. No me llama la atención, no cautiva mi atención. Eso no me interesa. Cuando algo me interesa, ¿cautiva qué? Cautiva mi atención. Pero si no me interesa, no importa cómo me la muestren, no me interesa. Pero es que el Evangelio no es para todo el mundo. La verdad no es para todo el mundo. ¿O sí? Pues Jesús decía, el que tenga sed, venga a mí y beba. O sea, que también tenga
necesite eso, que se convierte en una necesidad, que no solamente me interesa, sino se convierte en una necesidad. Cuando yo tengo necesidad, me dicen por ahí un dicho popular, que el que quiere besar busca la boca. Cuando uno necesita algo, se esmera por buscar lo que necesita, y no importando el tiempo ni nada de eso. ¿Sí me va a entender? Entonces, pero también, por ejemplo, he visto que el problema de nosotros hay veces es la forma en que miramos, por ejemplo, la palabra de Dios. ¿Cómo nosotros vemos la palabra de Dios? Yo decía el miércoles que faltó Marcela. Le decía, ¿cómo usted ve la Biblia? Yo decía, nosotros así como leemos los libros, podemos leerlo como, por ejemplo, hay libros que se ven de historia, entonces uno ve la Biblia como historia, como algo que pasó y ya no se puede, ¿qué? Volver a repetir. Ya el arca de Noé, ya es la historia del arca de Noé. Y ya. La creación ya fue y ya. Entonces, la manera que leemos la Biblia, la forma que la leemos, va a incidir en nuestra vida. Por ejemplo, uno lee geografía, pues adquiere conocimientos geográficos de lugares, que también le puede despertar la necesidad de irlos a conocer. Pero uno puede leer la Biblia como una narración, como un cuento, como una historia, pero no como palabra de Dios. O también la puede leer como, es que el pastor nos dijo que tenemos que leer los 4 capítulos, entonces como un deber, una obligación. Entonces, si yo miro la Biblia diferente, como palabra de Dios, como un libro verdadero, que no pasa, que siempre está actualizado, porque la Biblia siempre está actualizada, como un libro de vida, que las experiencias que ahí narran en la Biblia las podemos volver a vivir, como un libro de fe, digno de imitar. Por ejemplo, en la Biblia, Jesús, ¿de dónde sacó que convertir el agua en vino? Que en el Antiguo Testamento Moisés convirtió el agua en sangre, entonces Jesús la convirtió en vino. Repitió la historia. La Biblia dice que esos testimonios que están ahí se pueden volver a repetir, por eso dice, imitar la fe de los antiguos. Ejemplos de fe. Entonces, cuando yo lo veo como que puedo imitar esos ejemplos, en un momento de necesidad yo puedo apelar a ellos y Dios hará. Nos piden que oremos por Samuel, sí, por el papá de Samuel. Bueno, vamos a orar. El que pide recibe, dice la Biblia. Eterno Dios y Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. En esta mañana te pedimos por el papá de Samuel. Tú lo conoces y para ti no hay distancias. Y te pedimos que tú seas interviniendo y obrando, Dios, y que no quede ninguna secuela de este accidente que él sufrió, Señor, en el nombre de Jesús. Que guarde su vida, Señor. Y que tú seas glorificado en él y que esto redunde para bendición y salvación en el nombre de Jesús. Seas tú obrando un milagro en él, oh Dios, y guardando su vida, Señor, en el nombre de Jesús.
y obrando y restaurando todas las partes afectadas de su cuerpo por causa de este accidente. En el nombre de Jesús te lo pedimos, oh Dios, que sea glorificado en este día y que tomes el dominio de esta situación y que guardes el corazón de su familia en completa paz, oh Dios, en el nombre de Jesús, y que la fe no falte en ellos para ver la gloria de tu nombre. Te lo pedimos con acción de gracias. Gracias, Padre, porque tú siempre nos oyes en todo lo que te pedimos. Amén y amén. Que así sea hecho en el nombre de Jesús. Decía que es la forma que ¿qué? Como leemos, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos leyendo en el caso de las Escrituras? ¿La vemos como palabra de Dios? ¿Sí? Pues uno, yo a veces digo que la gente dice, sí, sí, pero como Agar, ¿no? No es porque no crea, sino porque hay veces, yo digo por mí mismo, ¿no? No por lo demás, sino que a veces no somos conscientes. Yo les estaba explicando esta mañana que si nosotros creyéramos en lo que dice la Biblia, eso cambiaría todo nuestro entorno, porque lo que uno cree es lo que rige nuestra vida. Pero no hay veces, por falta de esos ¿qué? ¿De qué? De falta de tener ojos para ver, oídos para oír y un corazón entendido. Los discípulos también les pasaba eso, no es a nosotros solos. ¿Sabían eso? No es que estoy incrédulo, sino que eso es lo que dice la Biblia, pero hay veces por la falta de esos hábitos, de hacer esos buenos hábitos. Es que ya me viene a saludar. Ya se acordó que soy el abuelo, entonces. Pero los discípulos, mire, el día anterior Jesús había multiplicado los panes y los peces. ¿Cierto? Y Jesús empieza a enseñarles, cuidado de la levadura en los fariseos. Y de la doctrina de los fariseos. Y ellos le dicen, es que eso nos está diciendo porque no trajimos pan. ¿Y acaso necesitaba traer un bulto de pan? No estaba diciendo eso. Pero dice que aún sus corazones estaban endurecidos y aún estaban ciegos y no tenían oídos para oír. Pero andaban con Jesús. Pastor, excuse, por ejemplo, porque la palabra que estás hablando del pastor no la entiendo, que la Santa Biblia nos enseña muchas cosas a vivir, sobre todo a reconocer la obra del Señor. Yo, por ejemplo, pastor, con mi problema de acá, ¿para qué lo repetimos? Entonces resulta que yo a la iglesia, pero yo no sabía de qué se trataba, claro, pastor. Entonces, ¿yo qué hice? Yo no oraba, yo no hallaba qué hacer, pero yo no dejaba de ir a la iglesia. Y empecé a leer la Biblia, leerla, desde el principio, el primer testamento, el segundo testamento, los salmos, y de ahí me he aprendido lo que Dios me ha revelado en mi mente. Entonces, yo le digo, por ejemplo, la historia de Job. Es un ejemplar muy lindo. Y yo reconocí que esa historia que nos ponía el Señor ahí, la palabra de Dios, que es verdadera, eso debemos tener a nosotros, paciencia, resignación y seguir esperando. Que mi Dios, a veces hay milagros que nos da de tan ganancia, pero hay veces que son demoraditos, pero nos los da. Porque nos los da, porque yo he recibido muchos milagros que el Señor me ha dado, por lo que yo empecé iba a orar y a pedirle al Señor orar por las personas, porque uno dice que no debe orar tanto, unas personas no oras por mí, ¿por qué orar por ellos? Que ellos verán si no oran. Resulta que no, que uno debe orar más por las personas que han dicho y recibimos el milagro, sin necesidad de estarle pidiendo, ay, Dios mío, ay, no, declaramos sana, y nada. Entonces ahí reconocí que uno tiene que cambiar muchísimo. Yo cambié el genio, aquí por medio de la Santa Palabra, leyendo, y sí, yo era una mujer abortada que cualquier cosa, cuando vi
entendimiento, entender a las personas. Y el problema que tiene la persona, ayudarla, colaborar en oración. Pero ¿qué pasa? Que muchas personas lo toman como no, lo insultan, lo gritan a uno, a mí, me gritaban. Yo le dije a una señora, un día, señora, no me grite, que no soy sorda, lo que pasa es que yo lo escucho. Y cuando me dijo esa palabra, la señora quedó más aburrida. Yo salí riendo. Y ahora me insultan, gracias, papito, Dios lo bendiga. Gracias, papito, Dios lo bendiga. ¿Ya? Entonces, leer la santa palabra, no nos cansemos. Todos los días debemos leerla, porque tiene que haber un tiempo para todo. ¿Por qué no haber un tiempo para la palabra de Dios? Muchas gracias, hermana. Eso es. Gracias. Eso es muy importante que le estoy diciendo. Aún los discípulos tenían ese problema. No estaban exentos de ese problema. Pero el Señor dice que cuando nosotros, la invitación del que tenga oídos para oír, oiga. Pero yo creo que es en la forma que miramos las Escrituras. Si yo creo que he visto gente que lee libros hasta 400 páginas de historias ficticias y cosas y le ponen el empeño que no sé qué, porque les interesa. ¿Y qué provecho sacan de leer 400 hojas? Pero la Biblia no la cogen, porque no le ven que es beneficiosa para su alma. No le dan el lugar que ella merece en nuestra propia vida. Cada vez que yo la he leído, yo creo que más de 50 veces, si no es más. Pero todos los días que la leo, hay la actitud, espero que Dios me hable. Esa es una de las cosas que yo estoy esperando todos los días al leer la Biblia, es esperar que Dios me hable. La otra cosa es que cada día yo espero aprender algo nuevo de la Escritura. Cuando yo puedo descubrir lo primero que hagan antes de salir de la casa es coger la Biblia y leer, sean 10, 20 capítulos. Y yo empiezo a leerla y cada vez que la leo parece que no la hubiera leído. O sea, sé la historia, pero ahí de fondo hay cosas más importantes que uno no se ha dado cuenta que están ahí, pero ahí están. Por ejemplo, cuando yo logro descubrir algo, aunque no siempre las personas lo reciben de igual forma, cuando yo se las comento, pero para mí me parece que es un descubrimiento algo fabuloso, maravilloso. Yo cuando estaba leyendo hace unos días leí que Jesús ya conocía América, o sea, ya sabía de América. Y que Dios nos había tenido en cuenta a los americanos, a pesar de que inclinando el corazón del apóstol Pablo a venir hacia España, y de España nos trajeron el Evangelio, o sea que nosotros estábamos en el corazón de Dios y sabían que los colombianos, a los españoles iban a conquistar América y más a Colombia. ¿No les parece eso extraordinario? Que Dios nos puso, nos tenía desde mucho tiempo antes en su corazón a los colombianos. Porque nos conquistaron fue españoles, ¿no es cierto? Y ya traían ¿qué trajeron ellos de allá para acá? ¿Oro? ¿Qué trajeron? ¿Los qué? ¿Espejitos? Trajeron la palabra de Dios, hermanos. Trajeron fue la palabra de Dios aquí. Si no, ahorita estaríamos hablando de las vacas y los burros y los ratones y los sapos.
Pero Dios en su infinita misericordia permitió que el apóstol Pablo llegara a España con la palabra de Dios, con el Evangelio. Y de ellos nos lo trajeron a nosotros. Gracias a Dios por eso, ¿cierto? Mire, tan cerquita ahí, unos pasitos más abajo está India. Y no llegó allá. Es más cerquita llegar a la China que llegar a América. Y el Señor le prohibió al apóstol Pablo ir hacia Asia. Y lo echó para este lado. No sé si me estoy haciendo entender. Porque Dios nos tiene en su corazón. Que debemos estar agradecidos porque Dios pensó en nosotros. Y nos trajeron la palabra de Dios y nosotros al principio de la palabra de Dios al traerla nos enseñaron que había Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos faltó fue que nos enseñaran a amar las Escrituras. Cuando yo descubrí eso le dije, le da muchas gracias a Dios porque somos privilegiados. Somos bendecidos por el Señor por causa, pero ahora nos falta a nosotros concientizarnos de que es palabra de Dios. Que la palabra de Dios no es mentira, es verdad. Todo lo que ella dice, que todas las palabras, las promesas del Señor son sí en Él y es por medio de nosotros. O sea que si yo las creo, se hacen efectivas. Si no las creo, no se hacen efectivas. Pero uno tiene que ir, uno lee que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, le dice, ¿cierto? ¿Cuántos creen eso? Entonces, ¿por qué dice que está solos? Un niño de esta congregación, de la congregación hace algún tiempo, era bien pequeñito, entonces mi esposa llamó allá para preguntar a la mamá. Y el niño contestó el teléfono y dijo, y su mamá no está. Su papá no está. Y le preguntó, y su hermanita no está. Y entonces, ¿con quién estoy? ¿Con quién está? Dijo, con Jesús. Él no estaba solo, ¿estaba con quién? Con Jesús. Y nosotros, no, aquí solo, hermana. Sí, no, es que algunos dicen, no, es que es en carne y hueso. El Señor Jesús no es de carne y hueso también. Porque no estamos conscientes. Una vez yo estaba muy enfermo y me estaba muriendo, tenía como unos 9 años. Y hay veces las cosas pasan. Y yo le dije a mi mamá ya como un mes enfermo, le dije, mami, lléveme donde el médico, mami, lléveme donde el médico. Y una de las respuestas que ella me dijo, Israel, muéstreme uno mejor que él y yo te llevo. Me dijo así. Muéstreme uno mejor que él y yo te llevo. Yo al principio no entendí. Pero lo que ella me quiso dar a entender es,
si estás en las manos del mejor médico. Ella estaba consciente de lo que estaba aquí diciendo, pero yo no. Dice la Biblia que hay 33,000 promesas en las Escrituras. Yo no las he contado, no sé si será chisme, pero eso dicen los que saben, los que las se han puesto a contar. ¿Y nosotros cuántas creemos? ¿Y cuántas vivimos? Por eso la necesidad de pedirle a Dios que nos dé ojos para ver, para que aún viendo la multiplicación de los panes la podamos recordar y así, como dice, imitar la fe de esas personas. En el caso dice los pastores, ¿no es cierto? Porque la fe se aprende a través de la imitación. Todas las cosas escritas en la Biblia no son solo cuentos, no son solo historias. Son narraciones de hechos verídicos que Dios podría repetir si nosotros tuviéramos ojos para ver, oídos para oír, un corazón entendido. Pastor, esta semana yo lo pude vivir una de esas promesas. Mi hijo estaba con una fiebre que no le quitaba con nada. Y yo cogí un pañito, le puse la mano en la frente y empecé a orarle al Señor que en el nombre de Jesús, así como había hecho con Pedro, que le había, a la suegra de Pedro le había quitado la fiebre, automáticamente le quitó la fiebre a mi hijo. Y fue de la fe. Dios no actuó a veces con nosotros o a través de nosotros por la falta de fe en nosotros, no lo dejamos actuar. Sí, así como lo hizo, eso, porque yo he visto una señora un día, le dijeron que su hijito ya no tenía remedio. Y entonces ella era pequeñito, yo creo que tenía unos 8 meses, pero ya según eso lo tenían desahuciado. Y la señora oyó que yo oraba por los enfermos y entonces ella cogió un baberito de los que le ponen al niño, y me dijo: pastor, ore para que cuando yo le ponga este babero a mi niño sea sanado. Yo oré y se llevó el babero. Cuando se lo puso, el niño trasbocó y quedó completamente sano. Pero eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿De dónde sacó esta señora la idea de que se podía hacer algo así? De que el apóstol Pablo dice que la gente se llevaba los delantales del apóstol Pablo y los ponían sobre los enfermos si estas eran sanadas. Ella dijo, pues, exactamente. Pero esas personas que hicieron eso tenían oídos ¿para qué? Y ojos para ver y un corazón entendido para creer que lo que estaba ahí, Dios lo puede hacer otra vez, hermanos. Pastor, yo quiero contar un testimonio. Resulta que esta semana, bueno, hace 8 días, el culto del pastor habló acerca de cómo ver la gloria de Dios, ¿se acuerdan? Y entonces yo venía orando porque Dios me ayudara para montar mi propio negocio. Entonces oré por el local y esas cosas y yo pues no tenía dinero, no tenía la plata ni nada. Y yo dije: Señor, pues la fe es de hecho llamar las cosas que no son como si fueran, y yo no voy a hacer las cosas con lo que tengo porque no tengo nada, sino pues con la fe, ¿sí? Y entonces oré por un local para que el Señor me proveyera todas las cosas y justo, o sea, encontré una persona que me arrendó el local, digamos como yo se lo había pedido a Dios. Y ya cuando me instalé y llevé mis muebles, mis cosas y todo para trabajar, mi esposo al ratico llegó y resulta que en la esquina, o sea, porque él también trabaja dentro del local, ¿sí? Y entonces me arrendó una parte del local a mí. Entonces resulta que en la esquina, en un rincón, yo no me había fijado, él tenía un Buda, bueno,
De los flacos. Y lo tenía ahí en una fuente, y bueno, la fuente se mantenía regando agua y estaba el muñequito ahí sentado. Entonces mi esposo llegó, él sí llegó a inspeccionar y él lo miró. Entonces me dijo, ¿qué eso qué? Entonces yo quedé así como que, pues, o sea, yo no lo vi, ¿sí? Entonces mi esposo se fue y pues yo estaba sola, yo me puse a orar. Yo le dije, Señor, la escritura dice que esos no son dioses. O sea, me acordé de lo que la Biblia decía. Y entonces, como esos no son dioses, entonces yo invoco al que sí es Dios, o sea, sobre este local. Y empecé a orar, y en el nombre de Jesús, y y listo. Luego llegó mi compañero, y bueno, y ya cerramos el local, nos fuimos para la casa. Al otro día, menos mal que llegamos los dos al tiempo, o sea, temprano a abrir el local. Y cuando yo ya tenía una cliente, entonces yo entré de una pues a trabajar, y él sí entró pues como a organizar. Y cuando él va a su rincón y encuentra que el Buda estaba sin cabeza, estaba sin la fuente, sin cabeza, seco ahí, y él comenzó y lo recogió, le recogió la cabecita y todo, y él, ¿y eso qué pasó aquí, mi Buda? Porque sin cabeza, ay no, y así, yo como estaba con la cliente, o sea, ni idea, y yo no le dije nada ni nada, y él ya estaba así todas las semanas, eso quedó ahí arrinconado, sin agua, sin cabeza, sin nada. Y pues curioso, porque justo sin cabeza, ¿cómo le pasó? En la Biblia dice que Aragón. del pacto, al frente de Aragón, dice que amaneció sin cabeza y sin los brazos, solamente El tronco. el tronquito, y así está ese muñequito ahí, el mero tronquito. Entonces es evidente que la presencia y el poder de Dios, o sea, estoy dictando una clase que lo dice la hace 15 días, de ver, de oír, creer, ver, orar y recibir. Eso se resume lo que es la fe en esas cosas. Aunque hoy no estoy haciendo esa clase, pero sí tiene que ver mucho con esa clase. Le decía que debemos empezar a orar de esa manera y empezar. El salmista David dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Ponía la palabra de Dios en un pedestal muy grande por encima de todas las cosas. Así era Dios, aunque no tenían toda la Biblia, pero lo que lo tenían en grande estima delante de Dios. De hecho, los judíos tienen ese concepto de las escrituras, y por eso ellos respetan y veneran la palabra de Dios. Aún ellos no la usan como nosotros, sino que ellos la guardan en un pañito y no dejan que nada le pongan encima. Y cuando se la leen, se arrodillan para leerla y todas esas cosas. Hacen un poco de cosas porque con respeto, porque así ven la palabra de Dios. Pero nosotros la leemos como un cuento. La compra, y dice, tus dichos son mejores que la miel, y la miel que destila del paladar. Y el Salmo 119 tiene que la pone en un pedestal bien grande, el Salmo 119, la fauna que ve la Biblia, pero nosotros no lo hacemos así. Entonces, por eso necesitamos que empezar a ver la Biblia como Dios la ve, como su palabra. Yo le decía, si nosotros creyéramos realmente y estuviéramos conscientes de que el Señor dice que donde 2 o 3 estén en su nombre congregados, cambiaría todo, ¿sí o no? Si estuviéramos conscientes de que Dios nos ve, ¿la gente dejaría de pecar? La gente haría lo que le agrada a Dios. Si la gente creyera que estuviéramos conscientes de que Dios nos oye, ¿qué? No hablaríamos tanta cháchara. Porque toda palabra ociosa que hablemos daremos.
Era oír, creer, ver, orar y recibir. ¿Cuántos escucharon esta clase? Levanten la mano y si no la repito. ¿Sí? ¿Cuántos no la oyeron? No la oyeron, las que no la oyeron. Es muy importante. La voy a resumir un poquito para que lo tengamos claro. Dentro de 8 días me acuerdan para seguir mi clase de hoy, ¿sí? Pero sí es bueno porque ahí está la clave de todo para poder ver la gloria de Dios. Yo le decía esta mañana a los hermanos que generalmente cuando las personas oyen, eso es rápido que transmiten las cosas que se dicen, ¿no? En la Biblia también están, por eso dice que la fe es por el oír. O sea, cuando yo empiezo, por ejemplo, una persona cambió la historia cuando la mujer tocó el borde del manto de Jesús. Cambió la historia de la forma que las personas venían a ser sanadas. Porque desde aquel día, dice la Biblia después, que todos caían, venían sobre Jesús y todos trataban de ¿qué? De tocarlo. Para ser sanos. O sea que la mujer rompió ese paradigma y empezó a que la gente fuera a Jesús y con solo tocarlo, ya no que esperaban que Él orara y todo eso o que les diera la palabra, sino que solo iban y tocaban y ya quedaban sanos, porque ya habían oído un precedente de eso. Imitaron la fe de esa persona. Pero todo empezó ¿por qué? Y luego ellos oyeron y creyeron. Creyeron. Yo decía que el creer es lo que rige mi vida. Yo creo que debo leer la palabra de Dios. Me dice mi hijo, ¿y va a ir a culto? Le digo, yo soy cristiano. ¿O no? Antes de ser pastor, ¿yo soy qué? ¿Y necesito de quién? Por eso me congrego. Cuando yo creo, empiezo a ver. Generalmente, noten que los edificios, la gente hace un plano, los arquitectos y los ingenieros hacen una maqueta. Y le dicen, así va a quedar el edificio, pero está esta escala. Y luego le sacan una pancarta bien grande y empiezan a vender el edificio sin haberlo hecho. No está, pero ya lo están viendo. ¿Sí me van a entender? Ya empezaron a ver, dice, un apartamento de ese edificio será mío. Así dice, ¿no? Si les gusta, dice, tiene 3 habitaciones y empiezan. Y tiene tantos metros, tiene 2 baños, 3 habitaciones, cocina americana y tiene un comedor y sala. Todo en esos 72 metros. Y aún le dicen, y vale 100 millones. Y la gente dice, yo voy a comprar uno de esos. No está hecho nada y ya lo están ¿qué? Viendo y comprando. Todas las personas que vinieron a Jesús siempre lo vieron antes de venir a Jesús. La mujer de flujo de sangre dice, si tan solamente yo tocaré el manto de Jesús seré sana. O sea que ya se había visto que sana. El leproso dice, si quieres puedes limpiarme. Ya se había visto sano. Los ciegos que siguieron a Jesús también se vieron sanos. Siguieron a tientas a Jesús hasta que
Llegó Jesús y se estacionó porque lo siguieron por varios pueblos, ¿no? Aldeas, por varias aldeas. Y cuando llegaron y supieron que él estaba en casa, le cayeron. Y lo primero que Jesús le pregunta, ¿ustedes creen que yo puedo hacer eso? Y ellos le dijeron, sí creemos. Pero note la diferencia. Cuando la gente venía a pedirle señal, ¿qué hizo Jesús? No, esta generación mala, incrédula, demanda señal y no le será dada. ¿Por qué venían así? Porque no creían. Pero todos los que venían creyendo de antemano, que lo vieron sin haberlo recibido, pidieron y recibieron. Pidieron y recibieron. Aún el leproso que no le pidió a Jesús, el leproso no, sino el paralítico de Bethesda, no le pidió. Pero cuando Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Dice, sí, y yo quiero ser sano, pero es que el problema es que como soy paralítico me tardo mucho cuando se mueve el agua en meterme, pero ya se había visto sano metiéndose allá y salir sano de esas aguas. O sea, la necesidad de verlo antes, de soñar con eso. Si uno no sueña y lo ve primero, no lo puede recibir. Así es de sencillo. Si uno no puede ver, yo le decía, uno no puede ver que yo y mi casa serviremos a Jehová, no lo veremos. ¿Sí me hago entender, hermano? Bueno, hay una cosa que es muy importante. ¿Cómo serán salvas sin haber oído? Por ahora es tan importante el testimonio, lo que la gente oye. Porque aunque usted puso el pórtico de Salomón, el paralítico, él dice que cuando llegó les pedía ¿qué? Limosna. Sí estaba esperando recibir una limosna, pero Pedro le dice, yo no tengo ni plata ni oro,
pero lo que tengo te doy. Dice que cuando él le dijo así, y él le dijo, míranos, y dice ahí la Biblia que esperaba de recibir de ellos algo. No sabía que iba a recibir, pero creía que iba a recibir algo de él. ¿Y qué recibió? La sanidad. Pero sí estaba esperando. Aunque no estaba esperando en ese momento, tal vez no tenía un antecedente de que a través de los apóstoles se hacían milagros. Pero después de aquel día, nunca dejaron a Pedro quieto. ¿Sí me entienden? Porque aún dice que después de aquel día sacaban los enfermos para que al menos la sombra de Pedro cayera, y sobre los que caía eran sanados. Pero se creó que por el testimonio oyeron. Lo mismo pasó con Jesús. Jesús convirtió el agua en vino y sanó, y empezó la gente a difundir su fama. Y la gente cuando llegaba, dice que se aculpaba a la gente para ser sanados, porque decían, llegó el que sana. Y si no hubieran ido a Jesús para ser sanos, no eran sanos. Pero todos los que iban creyendo que Él los iba a sanar, los sanaba. Porque habían oído y creído que Él sanaba. Y le pedían a Jesús. Nunca Jesús se ofreció. Generalmente la gente lo buscaba y pedía ser sanado. Pero la necesidad, después de que yo creo, debo pasar al paso siguiente, que es empezar a pedirle a Dios. Cuando yo lo veo y oro para que Dios lo haga, Dios lo va a hacer. Pero es que pero es que tiene que verlo primero para poderlo orar y recibir. Yo le decía, mire, cuando la Virgen María viene el ángel, ella no tenía ni conocimiento alguno de estas cosas, pero viene el ángel y le dice, María, has hallado gracia delante de Dios, bienaventurada es entre todas las mujeres. Y ella se sorprende y dice, ¿qué salutación será esta? Y le dice, mire, vas a quedar esperando un chinito. Y dice, sí, eso es normal, que las mujeres si se acuestan con un hombre queden esperando un chinito. Pero el problema es que yo no he estado con ningún hombre. ¿Cómo será eso? Y él dice, no, mire, el Espíritu del Señor vendrá sobre ti. No lo vio. Pero ella, cuando dijo, el ángel le dijo así, le dijo, hágase conmigo conforme a su palabra. Lo creyó y pidió que se hiciera. Inmediatamente, ¿cuánto necesita para que el bultico se empiece a ver? 3 meses. Pero ella inmediatamente cuando oyó y le dijo, hágase conmigo, entonces creyó. ¿Y qué le dijo a José ese mismo día? José, estoy esperando un chinito. Y José no le creyó. Pero Dios tuvo que mostrarle a través del mismo ángel a José para que le creyera ese cuentico de que un ángel se le había aparecido. Sí, y ya uno tan viejo dirá, ¿no? Pero así pasó. ¿Y qué dice? Ella misma en ese mismo día creyó y dice, estoy esperando un niño. Y se fue a la casa de la pariente. Y ella ya tenía 6 meses de embarazo. Y dice que duró 3 meses con ella, o sea que antes de que diera luz, María volvió a donde José. Y a María ya se le empezó a notar también, pero apenas llegó donde Elizabeth, dice que Juan el Bautista saltó en el vientre de alegría. ¿Y qué le dice? Bienaventurada tú porque creyó y todo lo que
todo lo que se le ha dicho de parte del Señor se cumplirá. Ya se está cumpliendo. Nosotros tenemos la palabra profética más segura. Si lo dice, Dios no miente. Pero es la actitud con que yo veo la Biblia. La forma que yo la estoy viendo, si realmente lo veo como palabra de Dios. Dios le decía, cuando Dios le habló a Noé, no tenía Biblia, pero solamente le oyó y le dijo, hazte un arca, y él se puso, cambió su vida totalmente. ¿O no? Se puso en la tarea de construir el arca. De hecho, le cambió totalmente la vida. Cuando Dios le habla a Abraham, deja tu tierra y tu parentela. Si uno de donde Ur de los Caldeos es allá en Irak, en lo que es Irak hoy, y se desplaza hasta cerca de las costas del mar Mediterráneo. Todo por solo porque oyó la voz de Dios. Ahora sí se animó. Ya va a predicar también. Entonces decía que le cambió la vida, una vida sedentaria en un solo lugar, y lo llevó a cambiar una vida de nómada, porque nunca tuvo un lugar fijo, porque le creyeron a Dios. ¿Me hago entender, hermanos? Si nosotros también miramos la palabra de Dios, debe cambiar y transformar nuestra vida para hacer lo que a Dios le agrada. Pero no dependerá. Yo les comentaba esta mañana en un testimonio que hace aproximadamente 4 meses conocí a una señora en el bus y yo le hablé a ella de Dios, ¿sí? Ella puso atención a lo que yo le estaba explicando, le leí palabra y ¿qué hizo ella? Ella sí dispuso su corazón. En ese momento ella lloró y me comentó que tenía cáncer en los senos. Entonces yo les enseñé lo que más pude en el trayecto del viaje y todos los días empecé a enviarle versículos de apoyo y de los milagros de Jesús. Todo le enviaba yo a ella y le daba esa fuerza diaria y orando por ella. Y la semana pasada, el jueves, me llamó y me dijo que agradeciéndome por todo lo que, las oraciones por ella y todo. Y me dice que en las horas de la mañanita había ido al médico, le hicieron nuevamente los exámenes y ya no tenía cáncer. Gracias a Dios. Por ella sí se dispuso mucho, ella escuchó y ella se dedicó a leer la palabra y a creerle a Dios que ella iba a ser sana. Amén. Entonces repetimos: oír, creer, ver, orar. Ahora póngase en pie y hágalo, y póngalo en práctica. Yo no sé cuál es su necesidad, pero Dios sí. Si usted lo puede ver, lo puede pedir y recibir. A veces es bueno escribir lo que nosotros, porque cuando uno lo escribe, escrito está, dijo Pilato. Lo que es escrito, escrito está. Hay veces uno pide, pero se le olvida, pero a Dios no se le olvida. Pero nosotros sí, es bueno hay veces escribir. Yo le decía una vez, enseñé, Dios no invierte en ideas, invierte en proyectos. Si usted lo puede ver, tenga la seguridad que al pedirlo lo va a recibir. ¿Y por qué dice así? Porque la Biblia dice que el que pide es posible que reciba, ¿sí?
No es posible, va a recibir. El que busca siempre, 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 siempre va a encontrar. Pero está diciendo el que busca a Dios, ¿no? El que le pide a Dios, el que... O sea que si alguno se acerca con fe a Dios, crea que le hará y Él es galardonador con los